Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva o tercera vía del Espíritu Santo. Les habla su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Este es su programa número 87 del tercer lunes de la Cuaresma del ciclo B. El tema que nos da la palabra litúrgica de Dios hoy es la obediencia al mandato de Dios que nos da la salud. Escuchemos la primera lectura, que es del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. También vamos a mencionar orar con el Salmo 41-42 y el Evangelio capítulo 4, 24 al 30. Comencemos pues con la primera lectura. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor del rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿para qué rasgas tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abana y el Flafar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba. Muy furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si lo que el profeta te pide es una cosa muy difícil, lo que él te manda, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más él solo lo que simplemente te pide es que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó, diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Demos respuesta a esta palabra de Dios con el Salmo
41, 42, diciendo: estoy sediento del Dios que da vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, ahí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Señor que es mi alegría y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, 24 al 30. Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia y durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, el día de hoy se nos invita a reflexionar en el tema común de estas 3 lecturas del primer libro de los Reyes, del Salmo 41-42 y del capítulo 4 de Lucas, cuya frase es bien sencilla. Tenemos en nuestro medio gente a través de los cuales nos habla Dios. En este caso se refiere a la sirvienta que había sido llevada a la fuerza por los secuestradores o los que hicieron esa maldad de llevarse a las chicas de Israel de esclavas, de criadas. Y a través de esta criada Dios le habla a ese hombre poderoso que tiene la simpatía del rey, porque a través de este general había tenido el triunfo en la guerra el país de Siria. Y le dice que en su casa hay una sirvienta que le habla de un hombre profeta en la tierra de Israel y que si se marchaba en busca de él podría conseguir la sanación de su piel, pues estaba cubierto de lepra. El rey le permite y no solamente le dice que vaya, sino que le da una carta y le manda regalos como una señal del encuentro que quiere tener con el rey de Israel para que invoquen a su Dios y pueda tener la salud. Por eso el tema que hoy reflexionamos simplemente lo he llamado así, el mandato de Dios que nos da la salud. Si obedecemos ese mandato, obviamente, no nomás porque se estipula lo que Dios manda, sino que hay que obedecer lo que Dios pide. Y por eso este hombre siente que es una ofensa, porque el hombre de Dios, Eliseo, simplemente le manda decir con otro criado. Fíjese la importancia de la gente humilde del pueblo, cómo a través del sentir de los criados, de los trabajadores, allí nos habla Dios. Yo les he hablado siempre que la palabra toda de Dios nos llega por 4 medios: por la sagrada tradición, por las sagradas escrituras, por el sagrado magisterio de la iglesia y por el sagrado sentir de los fieles. Por eso nosotros como fieles en la Iglesia Católica no somos menos importantes que los sacerdotes o los obispos o el Papa, no, somos parte todos del único pueblo de Dios, todos formamos el pueblo de Dios.
Desafortunadamente hay sacerdotes u obispos que piensan que ellos ya no son fieles en la iglesia, que ellos ya son pastores o clérigos. Qué pena que ellos mismos se excluyen de la bendición que el Vaticano II en la Lumen Gentium nos enseña, que nos viene del Espíritu Santo, que constituye a los miembros del pueblo de Dios, a todos los bautizados, como un solo pueblo, no como segmentos divididos entre los consagrados por la orden sacerdotal y los sacerdotes por el sacramento bautismal. Todos somos un solo pueblo, un solo sacerdocio de Cristo, un solo profetismo. Cristo es el profeta más excelente de todos los que han existido en toda la historia humana, y en Cristo somos miembros del Cristo sacerdote, profeta y rey, o sea, servidor de los demás, en nuestro liderazgo, en el servicio, en el dar la palabra a los demás, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, haciendo que la comunidad a la que pertenecemos crezca y producir frutos de justicia y de paz. Todos tenemos la obligación, no nomás los feligreses bautizados, sino también los clérigos, de formar el único pueblo de la nueva alianza, el pueblo de pueblos de Dios. Por eso el día de hoy, pues el tema en el que nos hemos concentrado ahora, que une estas lecturas, es precisamente la obediencia al mandato de Dios nos devuelve la salud. ¿Cuánta gente está contenta porque oye que haya la ampolleta que nos va a liberar de la pandemia del COVID-19? ¿Qué tan seguro estás que esa ampolleta te va a servir de eso? Siempre han dicho que mejor que la misma ampolleta es el cubrebocas, es el gel antibacterial y es la sana distancia. También la ampolleta que nos ayuda a prevenir para no ser contagiados, pero más que la ampolleta están las precauciones de salud, de salubridad, que evita todo contagio. Por eso, mi hermana y mi hermano, no hagas distinción entre gente de alta alcurnia y tu persona como gente sencilla, humilde o como un soldado raso, porque Dios a través de cada persona quiere devolverle la salud a los enfermos, porque los enfermos somos todos, no importa la clase social a la que pertenezcas, o si eres un político, o un artista, o un sacerdote, a todos nos ataca la enfermedad tarde que temprano. Esta pandemia del COVID-19 que afecta el cuerpo es como la lepra de Naamán, el sirio, y Jesús sufre varias enfermedades, no en su persona, sino del racismo, del desprecio que sufría al ser perseguido por sus propios paisanos. Sin embargo, él no se echa para atrás, no tiene miedo a nada ni a nadie. En medio de ellos cruza como diciendo, ustedes no van a determinar qué es lo que yo deba hacer. Así es que por mucho que lo amenazan y quieren echarlo a un barranco para acabar con su vida, él sigue dando la palabra profética de Dios, aun cuando esta palabra no agrada a todos los oyentes. No se les olvide pues que su servidor siempre tiene en cuenta estos 7 elementos de la buena nueva o del Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, la misión evangelizadora de la iglesia tiene 7 elementos. El primero de ellos es el querigma, que significa anuncio del reino de Dios que ya llega y denuncia de la presencia del mal que ya se aleja, que se va derrotado, porque nada puede contra el poder de Jesucristo crucificado y resucitado. Esa es la primera tarea esencial o constitutiva de la evangelización. La segunda tarea es la koinonía o la misión reconciliadora de la iglesia, la unidad que vino a traer Jesús cuando todos sus discípulos iban cada quien por su lado. Esa es la segunda tarea de la evangelización. La tercera es martiría o martirio, el testimonio a favor de la verdad, a una costa del precio de nuestra propia sangre. Pero dar la vida por la verdad es lo que por los primeros 3 siglos del cristianismo los discípulos de Jesucristo estaban listos a dar su vida por el nombre de Jesucristo. Eran torturados, enviados al fuego, a las bestias del circo romano, pero ellos nunca desistieron de su compromiso por el nombre del Señor Jesús. Y por eso fueron mártires. Y decía un dicho de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos.
Y esa es la tercera tarea o misión, digamos, o parte de la misión evangelizadora de la iglesia. La cuarta es la Eucaristía, que es el centro de las 7 tareas constitutivas de la iglesia. ¿Por qué al centro? Porque de ella brota como de su fuente. Es el centro y al mismo tiempo es su fin o la meta a la que toda actividad de la iglesia debe concurrir. Y debe provenir, concurrir y ir hacia esa meta final que es pues la Eucaristía o acción de gracias, el memorial de la cena del Señor con sus discípulos. Viene la quinta tarea, porque la primera dijimos que es el querigma, anuncio y denuncia. La segunda es la koinonía o reconciliación, la unidad entre todos los cristianos. La tercera es el martirio, el testimonio por la verdad. La cuarta tarea es la Eucaristía, que celebramos domingo a domingo en la Santa Misa. La quinta es la liturgia, que además de ese memorial o cena del Señor, está rodeada o se realiza siempre dentro de la liturgia. ¿Qué es liturgia? Liturgia significa el culto público al verdadero Dios. Entonces nuestras oraciones personales y públicas son esa liturgia que une al cielo y a la tierra en la alabanza y adoración al verdadero Dios. Y esa es la quinta tarea evangelizadora de la iglesia. Bueno, la sexta, muy rapidito, es nada más ni nada menos que la diaconía o el servicio que debemos ofrecer a los demás. Ese servicio que es característico del cristiano. Hemos venido a servir a los demás, no a ser servidos. Y finalmente, ágape, el amor. El amor es lo que caracteriza también a la comunidad cristiana, a diferencia de otros tipos de amor. El amor en la iglesia es el amor que se dona totalmente, incondicionalmente para el servicio y salvación de los demás. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los espero mañana a esta misma hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágale like a su programa YouTube, en su programa de Padre Joaquín Evangeliza.